¿Nos oyes bien? Sí, me cambié de red porque tengo otra que es un poco más rápida, entonces la puse por las dudas y no podía conectarme de nuevo. Perfecto, listo. Ya la gente está entrando. Esperemos unos 2, 3 minutos que entren todos y arrancamos. Genial. Listo. Entonces, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse, inscribirse y participar en este webinar sobre inversión y oportunidades en América Latina. Muchas gracias, Hernán, por aceptar la invitación y compartir con nosotros tus experiencias y tu conocimiento tan valioso. Mientras tanto, nos pueden ir escribiendo por el chat de qué país nos acompañan y de qué sector vienen, así los vamos conociendo un poquito. Y también, si van teniendo preguntas, pueden ir enviándolas. Y nosotros las tenemos en cuenta para hacerlas al final del webinar. De igual manera, tomamos todas las dudas más frecuentes que nos compartieron por el formulario de registro y ya Felipe y Hernán las tienen para ir resolviéndolas a lo largo de la sesión. Vamos a dar unos 5 minutos mientras se terminan de conectar los inscritos y ya les vamos contando un poquito sobre Rockstar Latam, Hernán, Mercado Libre y Casec. Bueno, entonces sobre Rockstar, nosotros tenemos un programa de aceleración para empresas de etapa temprana y base tecnológica que es usado durante 6 meses del año, pero todo el año nos gusta estar compartiendo contenido y conocimiento con todo el ecosistema de emprendimiento y nuestra comunidad, y por eso es que abrimos este tipo de espacios. Entonces, si quieren, ahora sí les hago una breve introducción de nuestro invitado. Hernán Casá es un emprendedor e inversionista argentino, muchos lo conocerán por Mercado Libre, empresa que fundó en 1999 y que al día de hoy logró convertirse en la plataforma de e-commerce número 1 de Latinoamérica y la 7ª de comercio electrónico en el mundo. Para el cuarto trimestre del 2019 contaba con 321 millones de usuarios registrados, se realizan 12 compras por segundo y 6.000 búsquedas por segundo y se generan más de 3 millones de transacciones totales de Mercado Pago por día. La empresa cuenta con Mercado Pago, Mercado Shops, Mercado Libre Publicidad, Mercado Envíos y Mercado Crédito. Todos estos datos y más, hasta resultados financieros, los pueden encontrar en la página, pero lo que más llama la atención es cómo todo gira en torno a su ADN y al deseo de democratizar el comercio electrónico en la región. Tienen una descripción de lo que es su ADN Meli, que lo definen en una palabra, en emprender, y hace mucha coherencia con todas sus iniciativas y proyectos, y no solo se observa cómo se centran en crear valor para el usuario y están en beta constante, sino que realmente están comprometidos con la comunidad, y eso también se refleja en un fondo que tienen para poder apoyar a startups que aporten valor al ecosistema. Por otro lado, después de colocar la empresa en Nasdaq en 2017, se van al otro lado de la moneda y deciden entre Hernán y su socio Nicolás llevar eso que estaba sucediendo a Silicon Valley a la región y apoyar e invertir en empresas desde sus primeras etapas, y desde ahí, desde donde nace Casec en el año 2011. En Casec invierten en compañías generalmente en serie A hasta que llegan a serie C, de diferentes sectores, pero todas de base tecnológica, y cuenta con marketplaces, SaaS y fintech en su portafolio. Dentro de las inversiones que han realizado, tienen adquisiciones como la de pedidos ya por Delivery Hero y Love Mondays, adquirida por Glassdoor. Eso es ahí como un mini resumen de todo lo que ha hecho Hernán en Mercado Libre y Casec. Veo que ya se ha conectado mucha más gente. Hola a todos, ¿cómo están? Rubén, Syndicate, Jairo de Bogotá, César también de Colombia, Camilo Arbeláez, hola Gustavo también desde Colombia y Billy desde Bogotá. ¿Cómo van? Listo, Lina, muchísimas gracias. Una buena intro para este gran invitado. Hernán, buenas tardes, gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias, Felipe, por la invitación y saludos a todos los que son parte de la audiencia. Buenísimo. Para mí ha sido uno de los webinars más esperados, digamos que, y los comentarios de los emprendedores han sido súper positivos porque oír, no todos los días se tiene la posibilidad de oír a un gran emprendedor que ha pasado a ser un gran VC, y creería yo que es el VC más grande de la región hoy en día. Entonces, con mucha expectativa, y una vez muchísimas gracias por acompañarnos acá. Para empezar, queremos preguntarte cómo has vivido este momento del COVID, cómo se está viviendo en Argentina, donde resides y de donde eres, y cómo
ves esa reactivación económica que debe estar por empezar? Sí, la verdad que es una situación muy inesperada, por tratar de poner algún adjetivo que engloba muchas cosas, muchas sensaciones. Obviamente, por un lado, hay una crisis real de salud con personas que lo sufren en primera persona o que lo sufren indirectamente a través de familiares que sufren esto, que creo que esa parte es realmente seria y muy única. Después está cómo las olas expansivas de eso nos están afectando a todos en mayor o menor medida. Y realmente es algo que nunca nos hubiésemos imaginado. Nosotros hemos pasado por otras crisis, inclusive ya como emprendedores, con la crisis del año 2000, de la caída del Nasdaq, con la crisis fuerte del sistema financiero en el 2008. Fueron crisis muy, muy graves y cuando uno estaba en el medio de esa tormenta parecía que se acababa el mundo, pero el mundo no se acabó. Pero que sí tiene esta crisis que es muy inédita, por lo menos para nuestra experiencia de 25 años de carrera, es que de un día para el otro, por una causa que es esta pandemia, la humanidad decide cerrar la mayor parte de los engranajes que hacía funcionar a esta economía global y de un día para otro se para, ¿no? Se para todo. Obviamente con el lado positivo de frenar esa pandemia, con el lado negativo de frenar la economía, frenar la socialización como la conocíamos hasta ahora, etcétera. Es muy, muy increíble, ¿no? Nosotros en la crisis del año 2000, una caída muy fuerte del Nasdaq un momento, y después fue un proceso de 6, 8 meses, e inclusive uno podría decir 18 meses de caída. En el 2018 también fue un proceso por ahí, al principio más abrupto, pero después terminó siendo un proceso como de casi un año, ¿no? Desde finales del 2008 hasta entrado el 2009. Y esto fue un día para el otro, ¿no? Como que se apagó la luz y listo. Entonces se generó cosas muy extrañas. Primero, un poco sorpresa y parate general. Y después empezaron a pasar cosas como sectores que se empezaron a ver beneficiados y crecieron fuertemente, y otros sectores que vieron que sus ingresos cayeron de 100 a 20 o de 100 a 0, y todavía están ahí, ¿no? Porque dependen no solo de que nosotros nos acostumbremos a vivir en nuestra nueva realidad, sino que también que las autoridades los autoricen a operar. Totalmente. Entonces, es algo muy, muy inédito. Esta palabra en inglés que he usado como nunca en los últimos meses, que es unprecedented, ¿no? Y creo que es eso lo que está pasando, y creo que hay que tomarla con mucha humildad, con mucho respeto. Lo que está pasando no es menor, pero a la vez con mucho optimismo. Por un lado, para los que estamos en el mundo digital, en el mundo de la innovación tecnológica, esto lo que ha hecho es acelerar fuertemente una tendencia que ya veníamos viendo. No hay nada nuevo en esto que está pasando desde el punto de vista de cambios de hábitos. Simplemente que se aceleró. Inclusive ayer hablaba en algún otro panel con alguien que decía, no, bueno, la gran novedad es que trabajamos desde casa. El famoso work from home o como lo llamen. Yo ni siquiera eso es novedad. Porque si yo me remonto al comienzo de mi carrera hace más de 20 años, yo tenía que ir todos los días a la oficina, ¿no? De lunes a viernes, con horario, casi que tenía que marcar una tarjeta con a qué horario entraba, a qué horario salía, y no existía ni nada. Y después, un tiempo después, empezaron a decir, bueno, si quieres, los viernes a partir del mediodía puedes no venir. Y después algunas empresas empezaron a decir, si quieres, el viernes no puedes venir. Y otras empresas empezaron a tener métodos más flexibles. Entonces, eso ya estaba pasando. Algo que, pero venía pasando muy lento, porque
algunas empresas tímidamente permitían eso en algunas condiciones especiales o en algunos días especiales, y de repente estamos todos, nos pasamos eso 100%. Y lo mismo sucede con e-commerce, con e-payments, con educación remota. Nosotros tenemos una compañía Digital House que enseña cuestiones digitales, pero inicialmente era en una sede física. Ellos siempre tuvieron la idea de ese contenido pasarlo al online, pero no se animaban. Entonces, poco a poco de la sede física pasaron a ofrecer cursos que tal vez tenían un 33% remoto y un 66% físico. El plan siempre, y de un día por otro se dieron cuenta que tuvieron que apagar la luz y pasar 100% Claro. remoto. Y el otro caso es de telemedicina también, ¿no? Nosotros tenemos una compañía, Doctor Consulta, en Brasil, de una red grande de clínicas por todo el país, y una de las cosas que esa compañía quería desarrollar era el concepto este de telemedicina, ¿no? Entonces, dependiendo la situación, dependiendo el paciente, dependiendo una serie de cosas, trato de conectar primero al paciente de manera remota y solo lo obligo a moverse si necesito hacer algo que realmente requiera a un paciente en una sala para hacer algún estudio o alguna cosa. Pero la regulación en Brasil no lo permitía. Creo que en Colombia es un poquito más flexible, pero aún así en la mayoría de los países es muy rígido eso. Y yo lo entiendo, ¿no? Las autoridades de salud tienen algún resquemor de cuando uno está hablando de salud, no quiere arriesgarse. La comunidad médica tiende a ser también bastante conservadora, entonces por buenas razones no quieren generar ningún cambio. Y de un día para el otro en Brasil dijeron, ¿sabes qué? Autorizamos ahora telemedicina. Y estas que tenían las 40, 50 clínicas que ellos tenían, estuvieron casi cerradas, pero empezaron a tener un montón de demanda a través de telemedicina. Entonces creo que desde el punto de vista de los que estamos metidos en el negocio de tecnología, esto nos ha acelerado mucho ese proceso, pero bueno, obviamente también genera desafíos si uno está en el mundo de la tecnología, pero por dar un ejemplo que todos conocemos, Airbnb. Sí. Sí, hoy estamos un poco más preocupados, menos que ayer porque empieza a haber ahora turismo local, pero sin duda era una plataforma que nos permitía rentar apartamentos en Nueva York o en Grecia, donde fuera, y en el momento que se cortan los vuelos internacionales, la demanda también les cayó a cero. Claro. Inclusive esas compañías que yo creo que tienen un recorrido muy positivo a largo plazo, próximos, no sé si son 6 meses, 12 meses, 18 meses, también tienen un panorama bastante desafiante. Claro, totalmente. Y creo que eso es yo creo que lo apasionante de este momento, que nos está abriendo nuevas oportunidades también. Y después de esas grandes crisis también es donde empiezan a surgir este tipo de empresas, como por ejemplo Airbnb, que también nació durante una crisis. Y creo que hoy como emprendedores creo que todos estamos ansiosos de poder ver hacia dónde iría ese mercado, ese nuevo gran mercado post-COVID. Que creo que ya lo resumiste dentro de la primera respuesta, y es hacia dónde debemos apuntar. Yo creo que tiene todo el sentido. No es que esté generándose algo nuevo, sino que se aceleró, y sobre todo en Latinoamérica, que veníamos rezagados en esa digitalización, por así decirlo. Creo que esto nos avanzó 4 o 5 años de procesos de digitalización, pero que en ese sentido, ¿cuáles crees que deben ser hoy las estrategias o los principales enfoques que debe tener un emprendedor que está hoy pasándola mal? ¿Cómo pasar este momento? ¿En qué enfocarnos y hacia dónde apuntar? Sí, creo que había una pregunta, Felipe, que tenías, que la dejaste a mitad de camino, que es qué sectores son interesantes, y Sí. otra que es qué tiene que hacer un emprendedor en este momento. Y quiero contestar también la primera porque, para redondear la idea de mi primera respuesta, y yo creo que hay como 2 grupos de oportunidades. De nuevo, para mí no hay un cambio, no es que íbamos para ahí y ahora vamos para allá. Vamos en la misma dirección, simplemente se aceleró. Y obviamente esta aceleración nos genera oportunidades, pero no es que creo que había cosas que estábamos haciendo en este mundo de la tecnología ayer y que ahora no hacen sentido
y simplemente creo que son las mismas, pero tal vez algunas que todavía le faltaba mucho por madurar, ahora sí el mercado está maduro para eso. Entonces creo que simplemente una aceleración. Pero dentro de eso creo que hay dos grandes grupos. Un grupo es lo que yo llamo de primera derivada, que es sin duda salud entra ahí. Salud estaba muy poco penetrada en lo que era la digitalización y hoy creo que está lista. Educación también. Empezaba a haber algunas iniciativas, pero todavía muy tímidamente y hoy está listo. Yo creo que esas son de primera derivada. E-commerce está un poco en el medio. Por un lado, seguramente en algunos sectores, en algunas áreas, hay oportunidad de desarrollar algunas categorías o algunos formatos que todavía no estaban bien desarrollados. Entonces, pero después, en e-commerce, para mí está lo que yo llamo de segunda derivada, que es una oportunidad enorme de fijar de cuáles son las capas debajo del mercado libre que permiten desarrollar a esa industria, ¿no? Y ahí la parte de logística, la parte de pagos, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas oportunidades, la parte de servir no solo a los mercados libres o a los Amazon, pero también a los pequeños negocios que hoy tienen la necesidad de volcarse a la red, ¿no? Entonces ir un poco más por el camino de Shopify. Entonces yo creo que ahí está esa segunda derivada grande que se da. En lo que es FinTech, lo mismo, ¿no? Ya empezaba a haber oferta de crédito de compañías de online credit y ya había e-payments, ese tipo de cosas. Pero creo que ahora la oportunidad está también en la infraestructura que necesita el sistema financiero para poder comunicarse de manera más ágil, para hacer movimientos de manera más ágil, todo este concepto de open banking, todas estas partes de infraestructura tecnológica para pagos, para permitir que terceros ofrezcan pagos sin ser una institución financiera. Creo que ahí se abre un capítulo enorme, 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 que creo que es más profundo todavía que lo que uno ve acá arriba y Claro. donde hay muchísimas oportunidades. Así que creo que por ahí hay un montón de oportunidades de primera y de segunda generación o de primera y segunda derivada. Respecto a un emprendedor, ¿qué tiene que hacer? Tratando de ser bien breve y directo, número uno, asegurar supervivencia. Lo más importante, el emprendedor ante todo tiene una responsabilidad fiduciaria con la compañía y tiene que asegurarse que sobreviva. Si la compañía no sobrevive, todo el resto no tiene sentido. Asumiendo que eso sucede, que los empleados y toda la comunidad está a salvo, creo que después tiene que empezar a pensar de, ok, ¿qué saco de esta situación actual? Y ahí hay distintos caminos, hay compañías que con esto se ven beneficiadas, e-commerce, por ejemplo, entonces simplemente tienen que asegurarse que pueden servir esa demanda creciente y es hacer más de lo mismo, pero en un ambiente un poco más limitado y donde repentinamente se encuentran con más demanda. Otras que tienen que ajustar un poco su modelo de negocio, porque tal vez lo que estaban haciendo no encaja exactamente bien con las restricciones actuales. Entonces, por volver al caso de Airbnb, si ellos se enfocaban en ofrecerme a mí apartamentos en New York, en París o en Tokio, ahora se tienen que enfocar en ofrecerme a mí tal vez algo que esté a 50 kilómetros de Buenos Aires, que va a ser más fácil viajar ahí que irme a otra parte del mundo, ¿no? Entonces tienen que hacer esos ajustes de producto y después creo que es una oportunidad. Cuando uno está en estas compañías de hypergrowth, es muy difícil enfocarse en algunos proyectos de más infraestructura, donde uno tiene que cambiar algo que es parte del motor de la compañía, pero uno no lo quiere hacer porque es la famosa analogía, ¿no? De tratar de cambiar el motor del avión en el medio del vuelo, ¿no? Entonces, como uno no lo hace, bueno, ahora, ¿saben qué? Los aviones están en los aeropuertos parados, aprovechemos un poco para cambiar eso. Entonces, reenfocar un poco el negocio y tratar de generar algo de ingresos extra por lo que se puede hacer hoy y por otro lado prepararse para que cuando esto termine uno acabe teniendo una mejor compañía, acabe teniendo más upside del que tenía antes. Y después está el tercer grupo, que es el más sufrido, que son compañías donde su negocio en este momento ni siquiera acepta algún tipo de ajuste. Para dar un caso extremo, si hoy tenemos un sitio que vende tickets de avión, no hay mucho que podemos hacer ahí. Entonces, sí, realmente ahí lo que hay que hacer es asegurarse la supervivencia, bajar los gastos al máximo. Y si uno cree
que esto es temporal, pero que ese producto que uno estaba desarrollando vuelve a tener demanda en el futuro, bienvenido, tratemos de aguantar, esperemos, hagamos mucho de ese trabajo interno para que cuando el mercado vuelva seamos mejor adquiriendo usuarios, convirtiendo usuarios, haciendo cross-selling con esos usuarios, etcétera. Mientras tanto, aguantemos, y si pensamos que ese negocio no va a existir más adelante, pensemos seriamente que es el momento de hacer el famoso pivot. Un pivot radical. Excelente. Una de las partes que me llamó más la atención, y es algo que alguna vez hemos hablado, ¿cuál es esa, o cómo entiendes esa responsabilidad de los emprendedores con sus inversionistas y con su empresa? Porque lo que nosotros nos hemos encontrado en emprendedores de etapa temprana, sobre todo los que no levantan capital, generalmente no tienen tan claro ese tipo de responsabilidad que existe al recibir capital y al tener socios nuevos. ¿Cómo debe, ya entrando un poco más en el tema de inversión, cómo debe un emprendedor prepararse y entender realmente ese juego de la inversión con los inversionistas y sobre todo con los grandes inversionistas como Kasek? ¿Me dices en general o en este contexto en particular? No, en general, en general. Al final del día lo que un inversor busca es un proyecto, una idea con mucho potencial, con mucho upside. Este negocio, y principalmente en las etapas tempranas, es un negocio, como se llama, de long tail, ¿no? No de buscar una compañía promedio que tenga un retorno promedio y que eso más o menos nos dé un producto final más o menos satisfactorio, sino que se busca de buscar ese resultado extraordinario que termina esa única inversión pagando todo el fondo varias veces. Ese es el negocio de Venture Capital, ese es el negocio que un emprendedor tiene que jugar si quiere entrar en este negocio. Hay muchos otros negocios exitosos que son creados de maneras distintas. Sí. No todos los negocios necesitan este tipo de desarrollos. Generalmente los negocios que necesitan esto, la industria Venture Capital viene originalmente, hay muchas, ¿no?, analogías, ¿no?, desde cuando, no sé, le dieron financiamiento a Colón para descubrir América, hasta, no sé, los cazadores de ballenas que salían y hacían expediciones por meses y a veces un año y medio para tratar de conseguir algo, pero yendo más a la historia moderna, por así llamarla, está muy relacionado con lo que es la fabricación de chips, ¿no? Todo salió alrededor de Fairchild Semiconductors y todo esto, donde el costo de generar una nueva propiedad intelectual para desarrollar un nuevo chip era alto, y se requería además para producir el batch inicial un costo alto. Entonces, no había manera que uno de a poquito pudiese ir financiando esa iniciativa, porque uno necesitaba mucho research y a la vez necesitaba una fábrica para poder fabricar los primeros chips. Entonces, el gasto inicial era muy alto y obviamente los ingresos iniciales eran muy bajos, pero bueno, una vez que si uno realmente tenía la tecnología correcta y la capacidad de producirlo de manera eficiente, eso empezaba a crecer y los ingresos crecían de manera exponencial y los costos se mantenían casi planos o crecían mucho menos. Y entonces, de nuevo, se justificaba invertir un monto de capital grande para generar todo ese empuje inicial y después, eventualmente, en el caso de que funcionase bien, el retorno era enorme, porque quien realmente descubre una buena tecnología con una buena manufactura de chips, el ingreso marginal era infinito casi. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber cuando está diciendo si va a buscar capital o no. Tiene que estar dispuesto a jugar ese juego. Y si uno dice, quiero jugar ese juego porque entiendo que mi negocio tiene esa dinámica y porque es lo que yo quiero hacer, ahí lo más importante que tiene que hacer es justamente vender esa visión y comprometerse con esa visión de largo plazo. Al final del día, lo que un emprendedor tiene que hacer es convencer a otros de esa visión, convencer a otros de que tiene alguna chance de poder ejecutarla, tiene alguna chance de poder tener éxito. Y después la interacción es mucho más de partner, de socio, de que una relación antagonista de obligaciones o responsabilidades.
tal vez, no sé, a medida que una compañía va creciendo y empieza a sumar inversores más tardíos, un poco más formales, tal vez ahí también hay un poquito de más tensión, pero yo no creo que, o sea, la verdad que una vez que uno elige ese emprendedor, una vez que el emprendedor elige a ese inversor, la relación no es muy distinta a la que ustedes, Felipe, tienen con sus compañías, que es obviamente el único objetivo que tienen tanto los emprendedores como ustedes es que la compañía funcione, que tenga éxito, que crezca. Eso es lo mismo que hacemos nosotros. Una vez que invertimos en una compañía, nos sentamos con el emprendedor del mismo lado de la mesa e intentamos ayudar. El trabajo realmente duro lo pone el emprendedor, pero bueno, nosotros con nuestra experiencia, con un poco provocar algunas discusiones, hacer algo de desafiar algunos pensamientos que tiene el emprendedor, tratamos de agregar a ese proceso para que el resultado final sea mejor, para que el resultado final, de nuevo, tenga más probabilidades de éxito. Claro que sí. Y ya en esa parte bueno, ya seleccionaron esas startups o las están seleccionando. ¿Cómo realmente se hace un proceso de selección dentro de, siendo el VC más grande de Latinoamérica? ¿Qué es lo excepcional? Porque me imagino que verán miles de oportunidades de inversión cada tanto, cada año, cada 2 años, y seleccionan realmente un número marginal, un número realmente pequeño. ¿Qué es lo que encuentran en esos que deciden invertir, que no encuentran en los demás? Sí, tal cual como dice Felipe, el embudo empieza muy ancho y termina siendo muy finito. Nosotros más o menos invertimos en unas 10 compañías por año y para invertir en 10 compañías vemos tendría que ser cerca de entre 1.000 y 1.500 compañías. O sea que realmente es menos del 1% donde terminamos invirtiendo. Obviamente, ¿qué significa ver compañías? Hay compañías que le dedicamos 15 minutos y ya nos damos cuenta que o por foco o por perfil de emprendedor no es para nosotros. Después hay algunas otras que le dedicamos un par de horas y a medida que van bajando, obviamente va aumentando la cantidad de horas que el equipo le pone a analizar esa oportunidad. Y después hay un grupo final, es un grupo donde hacemos mucho trabajo, son horas y reuniones, interacción y análisis de mercado, análisis de oportunidad, hablar con clientes, hablar con proveedores, hablar con otros inversores, hablar con personas que conocen a los emprendedores y tratar de alguna manera, sumando toda esa información, tratar de tomar una decisión inteligente para elegir cuáles son las que pasan. Y esa última parte del proceso yo diría que es bastante imperfecto, ¿no? No los que arriba descartamos, las chances que de ahí salga una compañía increíble, muy difícil, pero a medida que va bajando, si bajan es porque son compañías que tienen sus méritos y después ahí abajo era 50-50, ¿no? Hay tal vez sí, tal vez no, y cuando decimos que sí, tenemos dudas, y cuando decimos que no, tenemos dudas. Claro. Y volviendo a lo que decía antes de que esta es una industria de tailwind, en esta industria duele mucho más dejar pasar un ganador que sumar un perdedor. Y no quiero ser injusto porque no es que son perdedores, sino que no dio la compañía o la inversión el resultado que uno esperaba. ¿Por qué? Porque si uno invierte, no sé, $1.000.000 en una compañía y esa compañía le va mal, lo máximo que puedo perder es $1.000.000. Ahora, si viene una compañía increíble y yo paso, lo que dejo de perder son cientos de millones de dólares. Claro. Y eso, de nuevo, vuelve a explicar un poco la matemática que trataba de contar cómo funcionaba al comienzo yo. Pero bueno, esa es la parte de esa gente. ¿Cómo hacemos? Lo primero que miramos es el equipo. Para nosotros un equipo extraordinario es algo fundamental. ¿Y qué define un equipo extraordinario? Energía, muchas ganas de desarrollar ese proyecto, esa visión, de alcanzarla. Tienen que ser ganas, siempre digo, bastante irracionales, no alcanzan con las ganas racionales, de porque veo una oportunidad y creo que esa oportunidad es buena y porque yo tengo experiencia en ese sector, eso no alcanza. Tiene que haber algo, tiene que salir de adentro, del intestino, del corazón, ¿no? Algo que realmente haga
que el emprendedor se comprometa con eso a largo plazo. ¿Y por qué? Porque aún las experiencias más exitosas, y nos pasó a nosotros en Mercado Libre y le ha pasado a todo emprendedor que tuvo un éxito, el camino de afuera parece que es muy derechito y hacia arriba todo el tiempo, y en realidad es un camino con muchos zigzags de subas y bajas, que si las cosas van bien termina arriba y todos contentos, pero realmente no es un camino fácil. Entonces, justamente alguien que quiere hacer esto por amor propio, porque realmente es el sueño de su vida, es quien cuando está en esos momentos de valle, uno puede pasarlos y seguir empujando. Es cuando uno tiene esos momentos de valle, aún en ese momento difícil, logra convencer a otros de que se sumen al equipo, ¿no? Entonces, esa parte suena un poco romántica, suena un poco subjetiva, pero es fundamental. Y creo que poco a poco uno va aprendiendo a cómo reconocer eso, pero no hay una fórmula mágica, precisa, que te permite identificarlo. Después, obviamente, es un equipo que tenga capacidades, ¿no? No solo energía, etcétera, pero también capacidades o técnicas o liderazgo para atraer a otras personas, una clara visión y una capacidad de articular muy bien lo que quiere hacer. Que si uno en la cabeza tiene algo claro, pero no lo puede bajar al papel, no se lo puede comunicar fácilmente a otros, difícilmente pueda convencer inversores, difícilmente pueda convencer a colegas para que se sumen a esa aventura. Entonces, esa parte es muy importante. El equipo diría que es fundamental, y cuando nosotros invertimos en compañías que son muy tempranas, inclusive hacemos inversiones en semilla, ¿no? O sea que cuando la compañía es simplemente una idea, casi que el único due diligence que podemos hacer es sobre los founders. Entonces ahí vamos y nos gusta realmente tratar de entender a esas personas, cómo actuaron en el pasado frente a situaciones difíciles, cómo actuaron en el pasado frente a compromisos, qué opinan de ellos ex jefes o colegas o inclusive personas que trabajaron para ellos. Tratar de armar una idea completa de cómo es esa persona, porque en el aspecto de la persona creemos mucho en esto de que el comportamiento pasado es un muy buen predictor del comportamiento futuro, ¿no? Es decir, yo en el pasado fui una persona muy responsable y realmente me enfocaba en que las cosas se logren y tenía ética. Seguramente voy a seguir con esas características hacia adelante, y si no las tenía, difícilmente las aprenda. Puedo aprender algo técnico, tal vez no sabía cómo manejar cierta tecnología y lo aprendí. Tal vez aún no tenía suficiente experiencia liderando equipos, pero se veía que tenía algún tipo de capacidad y después lo fui aprendiendo. Hay cosas que sí puedo aprender, pero esa parte viene más de la materia prima original. Si no está al comienzo, es difícil que esté. Así que es una parte. Y después, obviamente, lo que buscamos es negocios, como les decía, que tengan mucho potencial, porque no, si yo estoy buscando que sí pasan 80 cosas, el negocio realmente tiene que pagarme varias veces mi fondo, tiene que ser un negocio muy grande, ¿no? Después que tenga esta dinámica que contaba de escalabilidad, que a medida que vaya creciendo el negocio sea más rentable. Y no tenemos tiempo, no tenemos problema en ser pacientes, ¿no? Pero tenemos que ver que existe esa dinámica, ¿no? De que okay, hoy pierdo porque estoy desarrollando la propiedad intelectual de los chips y pierdo porque estoy armando la fábrica. Pero si la propiedad intelectual funciona y si la fábrica funciona, claramente mi costo de producir una unidad marginal va a ser muy bajo. Claro. Tiene que existir eso. Hay veces que vienen emprendedores que no tienen todo muy bien, pero cuando nos cuentan el negocio, uno se imagina que el negocio siempre va a demandar capital, y lo que el emprendedor dice, no, bueno, pero a partir de que yo construya eso, después arriba de eso puedo construir algo, y eso como que uno multiplica por 2 el riesgo, ni siquiera por 2, lo hace al cuadrado, porque esto es exponencial. Claro. Es como decir, tienes el riesgo de construirlo primero y después tienes el riesgo de construirlo segundo. Es dificilísimo. Yo siempre voy al caso de Mercado Libre. Estaba el marketplace, ¿no? Era conectar a compradores y vendedores para que interactúen entre sí. Ese negocio per se era un negocio excelente, tenía todas estas dinámicas que venimos describiendo de costos marginales decrecientes, ingresos marginales crecientes, etc. Y un negocio buenísimo. Después, encima de eso, vino Mercado Pago. Y ahora vinieron muchas otras cosas. Pero no es que este negocio era un mal negocio, pero lo necesitábamos construir para después construir un segundo negocio. Este negocio excelente, y porque teníamos esto, podemos construir este segundo que también es excelente. Y, by the way, el hecho de que estén conectados genera como una atracción aún más positiva, ¿no? Se van retroalimentando entre sí. Entonces, eso es lo que buscamos. Y después que seamos negocios defendibles, ¿no? Lo que en este negocio uno no quiere es
si yo me tomé el trabajo de invertir, trabajamos como locos durante 2, 3, 4 años y nos fue bien, que ya eso es un milagro porque tienen que pasar muchas cosas bien, que al día siguiente, después de esos 4 años, viene alguien y al día siguiente arranca su empresa y está en igual de condiciones que nosotros. No tenemos ninguna ventaja por haber estado construyendo esto durante 4 años. No hay nada que, los famosos, como dice Warren Buffett, los moats, no hay nada que nos defienda de la competencia. Si la respuesta es no, difícil que nos guste ese negocio. Ahora, obviamente en tecnología todo es muy dinámico y no existen modes permanentes, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un mode que nos permita reaccionar si de repente llega un competidor con alguna tecnología nueva que nosotros no teníamos todavía y resulta ser mejor, bueno, que esa base que construimos de mínima nos dé, no sé, 6 meses, 12 meses, 18 meses para poder reaccionar a eso nuevo que apareció en el mercado. Ganar un poco de tiempo. Yo creo que estoy muy de acuerdo y nosotros, digamos, en Rockstar veo o entendemos el negocio y la dinámica bastante similar. La única diferencia es que nosotros de pronto analizamos más pequeños, desde que son más chiquitos como empresa y como emprendedores. Y tengo una pregunta al respecto de la gran mayoría de los emprendedores en Latinoamérica no consiguen financiamiento. Y también nos hemos encontrado más analizando en los primeros días del emprendimiento de los emprendedores que la gran mayoría de emprendedores no viene preparado entendiendo el mundo del VC. ¿Cómo realmente un emprendedor puede entenderlo y saber a lo que está jugando y cómo realmente coger esos skills de entendimiento para poder llegar? Voy a prender acá la luz que está oscureciendo en Buenos Aires. No hay problema. No, yo creo que poco a poco ha ido mejorando la situación. Cuando nosotros empezamos Mercado Libre hace más de 20 años, nadie sabía nada en la región. Nosotros teníamos la suerte que veníamos de Stanford, nos acabamos de graduar, entonces viniendo directamente de Silicon Valley, habíamos aprendido de primera mano cómo era esa dinámica, cómo era el juego del VC, entonces nos parecía muy natural. E inclusive durante ese periodo de tiempo, que era la burbuja de Internet, que fue un periodo de tiempo muy particular, realmente ahí había bastante acción de pequeños jugadores, pero que estaban activos en los distintos mercados. Cuando eso pasó, en la región no había nada, y realmente pasaba eso de que tal vez había buenos emprendedores, pero por desconocimiento no sabían cómo funcionaba esta dinámica de VC, y una desconexión total. Y nosotros, inclusive cuando empezamos a invertir en CASEC hace casi 9 años, a esta altura, notábamos eso. Y siempre decíamos, los emprendedores latinoamericanos necesitan un poquito más de hand-holding que el emprendedor, no sé, americano, por decirlo, de Silicon Valley. ¿Por qué? Porque cuando el emprendedor de Silicon Valley ya tiene colegas de la universidad que emprendieron, entonces algo entiende del negocio y tiene algún amigo que trabaja en VC y no sé, y va al Starbucks de Palo Alto y ahí mismo hay personas ya discutiendo business plans. Entonces, como que hay un ecosistema muy rico donde el ABC, que no es muy complejo, uno lo aprende. En Latinoamérica eso no pasaba. Yo creo que ahora ha cambiado mucho. De hecho, Rockstar es un ejemplo. Hay muchas organizaciones, angels, etcétera, que van preparando a los emprendedores para eso. No digo que hayamos llegado al nivel de que, no sé, del Silicon Valley, donde hablar de VC o respirar es lo mismo, pero creo que sí estamos en un lugar donde muy aceptable, mucho mejor de donde estábamos antes, y es gracias a que el mercado ha crecido, que un montón de jugadores como ustedes se han incorporado al mercado y van preparando a los emprendedores. Pero es fundamental eso, es como casi saber hablar un idioma cuando uno va a un país extranjero, ¿no? Es distinto. Si uno sabe hablar el idioma, nos podemos dedicar realmente de lleno a entender la idea, discutir cosas que son más de fondo y no nos perdemos tanto en la forma. Totalmente. Sobre ese tema, una pregunta muy puntual. ¿Qué crees que le hace falta al ecosistema latinoamericano para que siga creciendo exponencialmente? Creo que hemos pasado ya por fases diferentes del ecosistema latinoamericano. ¿Qué es lo que nos hace falta para seguir hacia una siguiente fase?
Yo realmente estoy positivamente sorprendido con cómo se ha venido desarrollando. Yo estoy en este ecosistema hace 22 años y les puedo garantizar que cuando empezamos Mercado Libre esto no... Primero no había internet, empecemos por ahí. La penetración de internet era 2-3%, era todo dial-up, y hemos ido pasando, desde el punto de vista de la tecnología, muchos de los hitos importantes, ¿no? Que crezca la penetración de banda ancha. El hito fundamental fueron los móviles y sobre todo los móviles con 4G, porque hasta hace no tanto, 4G lo tenían el 10% de los celulares, ¿no? Si uno se retrotrae a 2013, por ahí, o 2014, solo el 10% de los celulares tenían 4G. Hoy los tienen todos y con suerte tendremos 5G, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista de la tecnología todo ha venido sucediendo y desde el punto de vista del ecosistema también hemos visto enormes avances. Hoy hay, como decía, un montón de fondos que están en la parte de aceleración, ¿no? Que tratan de agarrar proyectos y acelerarlos. Hay fondos de inversores ángeles, hay fondos como nosotros, que son institucionales, que tienen bastante capital y pueden invertir. Hay mucho interés de capital extranjero viniendo a la región. Hay 5 o 6 casos de compañías exitosas grandes, ¿no? Obviamente uno es Mercado Libre, pero uno también tiene Stone en Brasil, y PagSeguro, y Nubank, que fue fundado por un colombiano. Y saber compañías que generan masa crítica que, por un lado, a los emprendedores les da entusiasmo para meterse ahí, ¿no? Y siempre está esa famosa frase que hay que ver para animarse, ¿no? Es más fácil tratar de ser si uno vio antes, ¿no? Y uno ve, hay emprendedores, veo que hay emprendedores exitosos, voy a intentar ser uno. Si no hay ninguno, siempre es más difícil eso. Y lo mismo del lado de los inversores. Los inversores cuando miran Latinoamérica, o cuando miraban Latinoamérica hace unos años, decían, pero no hay compañías buenas. No sé por qué, pero no hay. Y ahora dicen, wow, hay buenas. Entonces, eventualmente, por ahí puedo ser el inversor en la próxima que gane. Y yo creo que hay hoy, y obviamente estamos en un momento de crisis, etcétera, con lo cual es muy difícil, pero juzgar hoy en día. Pero si nos abstraemos un minuto de la foto actual, del coronavirus, etcétera, creo que vamos a ver en los próximos años una gran cantidad de compañías tecnológicas latinoamericanas que alcancen masa crítica, que se transformen en nuevos casos de éxito, y eso va a hacer que esto siga creciendo. Así que yo creo que va avanzando muy bien. Ahora, ¿qué falta? Que era tu pregunta, Felipe. Todo. En todas las instancias sigue faltando. Claro. Ahora, de 0 a 10 estábamos en 0, hoy de 0 a 10 estaremos en 4, en 5. Excelente, qué bueno, ¿no? Si uno mira el progreso un montón, si uno mira lo que falta, un montón también. Todavía falta mucho, claro. Totalmente de acuerdo. Y relacionado a la última parte de la respuesta, ¿cuándo crees que el VC vuelva a retomar? Obviamente depende de la coyuntura del COVID, pero ¿cuándo crees que se vuelva a normalizar el mundo VC para los emprendedores y, bueno, en cuanto a inversiones? Un poco lo que sucedió, y nos sucedió a nosotros, y creo que a todo el mundo, fue, ni bien vimos que empezaba a suceder esto en China, que se empezaba a expandir a Europa, dijimos, esto también va a suceder acá, no hay manera que estemos aislados. Es la contra de todos los beneficios que venimos recibiendo por la globalización, ¿no? Entonces, y ahí nos empezamos a preocupar mucho de nuestro propio portfolio y empezamos a trabajar mucho con nuestras propias compañías. Esto fue comienzos del 2020 y teníamos casi todas las compañías con planes para este año recién cerrados. Y claro, lo que había que hacer era agarrar los planes, tirarlos a la basura y empezar de cero. Y empezar de cero no sabiendo qué pasaba, ¿no? Entonces fue un proceso eran planes que duraban 1 o 2 semanas. Y cada 1 o 2 semanas había que recalcular. Y algunas compañías donde teníamos miedo, de repente la demanda se triplicó. Y en otras compañías donde decíamos, bueno, tal vez la demanda cae a la mitad, la demanda cayó a 1/3, o cayó al 20%, o al 10%. Entonces, entonces todos los inversores como nosotros siempre tenemos como 2 grandes tareas, ¿no? Dos sombreros que nos ponemos. Un sombrero es el de trabajar con el portfolio, ayudar a las compañías, apoyarlas.
Y el otro sombrero es el de buscar nuevas oportunidades, hacer nuevas inversiones. Yo diría que durante los primeros 2 meses y medio de esta crisis, nos pusimos solo un sombrero, que era el de realmente ocuparnos de nuestras compañías. A medida que empezamos a darnos cuenta que ya las reuniones de cada semana o cada 2 semanas no eran tan necesarias, se empezaban a espaciar y ya cada compañía empezó a entrar en su propia cadencia, seguimos muy atentos. Como dije al principio, realmente somos muy respetuosos del tamaño de esta crisis y no queremos pasarnos de arrogantes nunca, porque realmente si algo que ha sucedido con esto es que nos ha hecho a todos muy humildes. Pero estando un poco más tranquilos, estamos empezando a ver de nuevo oportunidades. Inclusive tenemos en nuestro pipeline, teníamos algunas compañías que venían de antes de la crisis y hemos avanzado con todas ellas y ya hemos hecho esas inversiones, o la que no hicimos, no la hicimos, pero ya hemos terminado con ese proceso y estamos activamente mirando compañías de nuevo. Creo que no ha cambiado nada en ese sentido. Nosotros siempre nos gustaban compañías también que de alguna manera tuviesen demandas de capital de largo plazo más modestas. Como les dije, no nos gustan esos negocios que tienen una demanda de capital infinita y porque eventualmente arriba de eso van a construir algo. Entonces, algunos otros fondos hablan de que, bueno, ahora nos enfocamos más en unit economics. Para nosotros no cambió nada en ese sentido. Lo que sí, sabemos que tal vez el mercado de Venture Capital para la región, que tuvo su récord en el 2019, sin dudas no va a tener otro récord en 2020, y esperemos que para final de 2021 empecemos a recuperar eso y ojalá 2022 sea un récord por arriba de 2019, pero va a demorar un poco de tiempo, así que yo creo que va a haber un poco de escasez. Un poco de escasez es, primero, que esta crisis nos genera dudas en toda inversión, en todo negocio, y segundo, este proceso por el que nosotros pasamos de enfocarnos primero en nuestro portafolio le está pasando a todos los inversores. Entonces, los grandes inversores del exterior que vienen a hacer la serie C o D o E de una compañía están haciendo lo mismo. Entonces, primero van a enfocarse en su portafolio, después van a empezar a ver oportunidades en las áreas más cercanas a ellos. Recién después ahí van a ir a buscar oportunidades a Colombia, a Brasil, a México. Entonces, creo que sin duda uno tiene que planificar periodos más largos para la búsqueda de capital de lo que se venían imaginando uno hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final lo que va a hacer es que va a haber un coletazo en los próximos 12 a 18 meses en donde no se va a normalizar del todo. Simplemente, yo creo que para las buenas opciones de inversión, los inversionistas pues siempre va a encontrar a alguien que esté interesado, pero va a ser más lento, más difícil y va a haber menos apertura a conocer cosas nuevas del todo. Sí, pero ese punto, Felipe, que es uno muy bueno, que dijiste una palabra importante que son buenas. Para las buenas inversiones, y de nuevo, ¿qué es buenas? El tiempo dirá y uno puede ser un poco subjetivo a eso. Pero yo creo que en las crisis está esto de aparecen nuevas oportunidades y si uno mira la industria de venture y la industria de innovación, en las crisis es donde aparecen grandes oportunidades. Por un lado, porque emergen nuevas oportunidades, nuevos sectores que tal vez antes no estaban. Pero por otro lado, para mí muy importante lo que sucede ahí es que el mercado se limpia un poco. Entonces, cuando uno agarra una clase de 100 emprendedores, todos tienen las mejores intenciones y todos seguramente quieren hacer algo interesante, pero de esos 100 hay, no sé, un grupo que lo está haciendo porque ve además que hay un mercado propicio para eso. Y hay otros que lo hacen sin mirar el mercado, porque esa es su misión en la vida. Y en las crisis, el primer grupo, que está considerando en su toma de decisiones el mercado propicio, desaparece. Ese mercado se va. Entonces solo queda el grupo, que yo creo que es un grupo más pequeño, de aquellos que tienen como una misión en la vida desarrollar ese negocio. Y si esos inversores, esos emprendedores consiguen atraer inversores, y es más difícil, porque hay un poco más chico el mercado, pero ya no estás compitiendo con un mercado de 100, estás compitiendo con un mercado tal vez de 30 o de 20. Y sí, tal vez había 100 inversores y ahora hay 10, entonces el ratio se achicó más de inversores que de emprendedores.
Pero igual, si esos emprendedores consiguen financiamiento, tienen una ventaja inicial muy grande, Claro. porque van a estar mucho más solos en el mercado. Entonces, el típico proceso que ha venido pasando en los últimos años, donde había un poquito de un mercado, no diría que estaba desaforado, pero un mercado un poquito más agresivo. Cualquier idea tenía 5 o 6 equipos ejecutándola al mismo tiempo, 5 o 6 equipos con más o menos la misma cantidad de financiamiento. Y entonces el comenzar, el diferenciarse era duro, porque al principio cuando nadie tiene nada, ¿cómo me diferencio? Y cuando quiero adquirir a mis primeros 5 usuarios, resulta que hay también otros 5 buscando esos mismos 5 usuarios, entonces se me hace muy costoso, entonces el costo de adquisición se va a las nubes y quiero adquirir talento, y estoy compitiendo con otras 5. Entonces se complica mucho eso. En estos momentos de crisis, estás solo, esos 5 usuarios están ahí y nadie probablemente los puedas adquirir de manera orgánica, sin siquiera pagar marketing por ellos. Y si quieres traer personas para tu equipo, tal vez tengas menos competencia. Entonces, se genera una cierta dinámica que yo creo que permite que los primeros 2, 3, 4 años de esa compañía fluyan mucho más fácilmente, mucho más naturalmente, y que cuando el mercado vuelva a estar activo, ya ahí sí, si es uno de estos negocios donde se va construyendo una cierta ventaja competitiva, cuando vengan otros ya va a ser un poco tarde para ellos. Claro, cuando otra vez la oportunidad vuelva y atraiga a los emprendedores que persiguen la oportunidad más, va a tener muchas ventajas competitivas. Sí, no lo había visto así, me parece súper interesante esa visión. Yo creo que pasamos a las preguntas que nos han dejado por acá. No sé, acá ya las tenemos. Ah, bueno, Lina nos ayuda con eso. Sí, ¿cómo están? Hacen una pregunta de que es, ¿qué tanto afecta llegar a una ronda A con un 55% de la empresa? Pues que los fundadores tengan este porcentaje. La famosa dilución. No hay un número mágico y yo siempre digo, si uno llega con el 55%, pero tiene un cohete a la luna, nadie va a mirar ese 55%. Si uno tiene el 100% de la compañía y la compañía es malísima, nadie va a mirar eso. La realidad siempre está en algún lugar en el medio y en este negocio donde uno imagina que va a haber una gran cantidad de rondas de inversión y en cada ronda el emprendedor se va a diluir entre 10 y 30%. Cuanto más tenga el emprendedor, mejor, porque creo que la belleza del modelo de venture capital, entrepreneurship, etcétera, es que justamente hace que el emprendedor esté totalmente alineado con el VC, con el inversor, porque la única manera de que todos ganen algo es que el valor de las acciones realmente crezca, ¿no? Y eso es algo que casi que no se logra en ningún otro lado, ¿no? Cuando, no sé, uno es un empleado en una empresa, por más que sea un muy buen empleado, los incentivos no están perfectamente alineados para que uno le maximice el retorno al accionista. Hay de eso, pero también hay otros intereses mezclados. No es tan fácil ver ese alineamiento. Inclusive si uno es un ejecutivo, generalmente tiene incentivos de más corto plazo, ¿no? ¿Qué quiero el próximo año para lograr mi bono en el próximo año? Y no qué quiero para la compañía en los próximos 10 años. Entonces, ese alineamiento se logra a través de las acciones que los emprendedores tienen. Cuanto menos tengan, y uno empieza a preocuparse de que tal vez el emprendedor esté menos motivado. Yo creo que 55% no es un número horroroso, pero es un número que idealmente debería ser más alto. Pero también poniéndome un poco en los zapatos del inversor, algo que yo siempre converso, a veces, no sé, tal vez uno solamente logró conseguir capital dando el 45% de su empresa. Uh-huh. Y era eso o nada. Y si uno elige eso, so be it, ¿no? Es como, a mí, me ha pasado a mí, siendo accionista de compañías en etapas más tardías, que fueron exitosas, y los emprendedores reclamaban de sus primeros inversores, porque se quedaba una parte importante de la compañía. Y a veces yo les recuerdo, pero llegaste acá también gracias a ellos.
Claro. Hay veces que se olvidan de que cuando van por la ronda D, se olvidan de esa crisis mortal que tuvieron en la ronda A, y gracias a un inversor que le puso capital. Entonces, al final del día, nadie está cediendo derechos porque le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, o me das eso, te mato. De nuevo, sabemos que obviamente hay inversores que tienen un poco una mentalidad distinta a la IVCs, etcétera, pero al final del día es un mercado bastante abierto, bastante libre. Idealmente, el emprendedor tiene que tratar de preservar la mayor cantidad de porcentaje que pueda, pero también es muy importante pensar con quién se va a asociar. Entonces, si se tiene que diluir un poco más, pero va a ser con alguien que tiene más credibilidad o que lo va a poder ayudar más, tal vez vale la pena esa dilución extra. No hay fórmula mágica, pero sin duda cuanto menos mejor, pero la variable a mirar es el todo y es con quién me estoy asociando, cuánto me diluyo y no solo una de las partes de la ecuación. Listo, la siguiente pregunta la hace Gaetán, pregunta ¿cómo ve el tema de los beneficios o perks para empleados en el marco de la recesión? Sí, en una industria donde generalmente, sobre todo imaginándome que todos los de la audiencia son emprendedores en etapa temprana, cash is king, y como dicen estas épocas de vacas flacas, cash is king, queen and the whole royal family, ¿no? Todo. Así que no sé qué se refieren con perks, pero uno tiene que tratar de preservar la mayor cantidad de caja posible, porque esa caja puede ser la ventaja competitiva que la compañía necesita para alejarse de sus competidores, para poder sobrevivir y poder aprovechar la ola a favor que va a tener después de que salga de esto. Entonces, uno tiene que cuidar mucho el cash en este momento, pero habiendo dicho eso, obviamente los empleados son fundamentales. Sin cash no llegamos a ningún lado, sin empleados tampoco, ¿no? Y un poco necesitamos las dos cosas. Lo que muchas compañías han hecho en estos momentos es ser más generosos en sus planes de options. Claro. Creo que es una buena manera de tratar de nuevo, de alinear incentivos. Vamos todos a trabajar para que el valor de la acción aumente. Y la mejor manera de eso es que nuestra compensación dependa de ese valor. Ok, la siguiente pregunta la hace Imprime tu estilo. ¿Cómo se incentivan mercados con poca penetración en compras por Internet como la TAM para adoptar las nuevas tecnologías? Eso es algo que en nuestros días iniciales de Mercado Libre, cuando, como les conté, la penetración de Internet era 2-3%, y la penetración de e-commerce era nada, era un 1% de ese 2%, era nada. Y muchos nos decían, bueno, para que Mercado Libre crezca, ustedes tienen que empujar la penetración de Internet, ¿no? Era como, si hacen que crezca la penetración de Internet, indirectamente van a hacer que crezca el e-commerce. Y nosotros dijimos, no, ese no es nuestro trabajo. Nosotros vamos a enfocarnos en que crezca la penetración de e-commerce, en que la gente esté más contenta con Mercado Libre, tenga más liquidez la plataforma, los vendedores vendan, los compradores compren, haya buenos precios, buena variedad, etc. Y no nos vamos a preocupar de Internet, porque otros se van a ocupar de eso, y aparte, nosotros estábamos muy confiados, y todavía estamos muy confiados de que el beneficio que trae la penetración de Internet es tan grande que no importa qué va a suceder. Tal vez no va a suceder a la velocidad que nos hubiera gustado, pero va a suceder. Y de hecho eso fue lo que sucedió. Nosotros veíamos a nuestros comparables americanos que empezaban con una penetración mucho más grande y sus tasas de crecimiento iniciales eran mucho más rápidas, porque ya había un mercado de usuarios de Internet y ellos tenían que venderles a esos usuarios de Internet. En nuestro caso no había usuarios de Internet. Nosotros teníamos que esperar que se generen los usuarios de Internet para después poder venderles a ellos. Entonces nuestra tasa de crecimiento siempre fue mucho más lineal, pero también fue mucho más larga, ¿no? Inclusive hoy en día, ¿no? La compañía ya con 20 años sigue creciendo arriba del 50% por año. Y cuando uno mira los comparables americanos, tal vez crecían 400% en los primeros años, pero hoy crecen al 25%, ¿no? Entonces, nosotros no nos metemos a empujar eso, y tampoco somos de los que creemos que e-commerce va a dominar el 100% del comercio. No sé dónde está el equilibrio, seguro que está más arriba de donde estamos ahora,
el COVID nos aceleró ese proceso, ¿no? Y me imagino muchos de ustedes habrán visto esa gráfica que está dando vueltas de la penetración de e-commerce en Estados Unidos de 0 a más o menos el 12% o algo así, 10% que donde estaban hasta hace un par de meses. Se demoró 20 años y de ese 10% al 30% se demoró 8 semanas, ¿no? Seguramente si cuando las cosas algún día se normalicen, y habrá que ver qué quiere decir normalizarse, va a bajar, pero no va a bajar al mismo nivel de antes, va a quedar un nivel en el medio, y de ahí va a seguir creciendo. Ahora, yo no sé si el equilibrio va a ser, vamos a terminar comprando la mitad offline, la mitad online, o dependerá mucho de la categoría, pero eso va a suceder, y yo creo que lo que hay que hacer es, nada, seguir desarrollando una buena plataforma de e-commerce si uno está en ese negocio, y enfocarse en realmente ofrecer una experiencia inigualable ahí, y el e-commerce va a crecer, va a aumentar su penetración. Eso no me preocuparía por eso. Tal vez demora más, y obviamente uno tiene que planear que eso va a suceder. O sea, Mercado Libre, yo me acuerdo, terminó siendo, hoy en día ni hablar, es infinitamente más grande de lo que imaginamos en nuestros sueños más salvajes. Pero al comienzo terminó creciendo mucho más lento de lo que nosotros decíamos. Todo lo que nosotros decíamos que iba a suceder, sucedió, pero demoró más. Yo agarro, no sé, el primero o el segundo business plan de Mercado Libre para las primeras rondas de financiamiento, y no me pongo colorado porque todo terminó pasando y pasando mucho mejor, pero miro el año a año de esos primeros 3, 4, 5 años y fue mucho más lento. Claro. Y una pregunta que también mencionaban acá, la penetración del e-commerce, principalmente en Latinoamérica, ha sido casi en un 90% convenience, y de pronto los grupos sociales de mayor poder adquisitivo. ¿Cómo ves la penetración hacia la base de la pirámide del e-commerce? Que creo que ahí es donde se vienen las grandes apuestas en el futuro. Sí, yo creo que justamente porque se vienen las grandes apuestas, porque es el sector que hasta ahora tal vez lo que le faltaba era, primero que nada, acceder a Internet, y hoy con mobile Internet y con 4G ya lo está haciendo. No hace mucho que tienen acceso a Internet. Y segundo, les estaba faltando medios de pago online. Y eso también está empezando a suceder. Así que yo concuerdo que eso está por venir, y yo creo que ahí es donde está el mayor impacto, porque para mí al final del día lo que hace la tecnología, hay como dos grandes grupos, ¿no? El que dice que la tecnología nos va a llevar a un mundo muy desigual, y otros que dicen que la tecnología nos va a llevar a un mundo mucho más igualitario. Yo creo mucho más en este segundo escenario, porque, por ejemplo, a través de la tecnología yo voy a tener acceso a los bienes, a los mejores precios posibles, etcétera, que es algo que realmente, muy paradójicamente, cuando uno menos recursos tiene, menos puede acceder a los bienes a buenos precios, termina pagando más. Entonces, a través de Internet eso va a desaparecer. Y parte de eso es porque yo no tengo acceso a un medio de pago, y voy a tener ahora medio de pago. Y porque no tengo acceso a medio de pago, no tengo acceso a financiamiento, y ahora sí voy a tener acceso a financiamiento. Y uno puede hacer exactamente lo mismo con salud, ¿no? Porque no tengo acceso a salud, y ahora de repente, si a través de telemedicina, como hablábamos al comienzo, la salud es más barata, más accesible, etcétera, es otra ventaja que va a llegar por la tecnología. Lo mismo con educación. La educación, hasta ahora, en los últimos 200 años, 300 años, ha sido algo muy exclusivo. ¿Quiénes pueden acceder a esas pocas instituciones que generan todo este cúmulo de sabiduría? Y hoy en día, cualquier persona con mucha inquietud, obviamente tiene que tener la capacidad mínima suficiente para poder entenderlo, ¿no? Pero a través de Internet puede mirar el contenido que quiera, de donde quiera, y yo creo que eso va a hacer que se democratice también la educación. Entonces yo creo que eso va a ir sucediendo. No ha sucedido todavía, estamos lejos de que suceda, pero yo creo que los próximos 5, 10, 15 años vamos a tener un impacto grande ahí, y lo que decía Felipe de e-commerce es totalmente real. La gran oportunidad va a estar ahí abajo. Claro, totalmente alineado. Bueno, siempre nos preguntan bastante sobre cómo hace un emprendedor en capital semilla o en fase semilla para que lo vea Kasek. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se contactan? No, muy fácil. O sea, nosotros tenemos un equipo de gente que se dedica a mirar oportunidades, así que nos pueden enviar un email a mí, hernan@kasek.com, o alguien del equipo, y todas las oportunidades
son consideradas, ¿no? No hay ninguna que caiga en un limbo y que desaparezca, ninguna que va derecho a la papelera, ninguna. Todas son miradas y obviamente tratamos de rápidamente decidir si es algo que nos gusta o no, si nos parece que encaja con lo que nosotros estamos buscando o no. Y si eso es así, va pasando las etapas. Es un proceso muy, muy darwiniano, ¿no? Porque como les contaba, es un embudo que empieza muy ancho y termina muy finito. No es fácil ser emprendedor y para destacarse uno tiene que estar muy arriba de la media. Hay veces que cuando estoy discutiendo algo con alguna compañía en nuestro portafolio, pregunto, bueno, pero ¿cuánto es el conversion rate? Es tanto por ciento. Pero eso no parece muy bueno. No, sí, la media es 2.3% y nosotros tenemos 2.4%. No, pero la media, ¿qué es la media? La compañía media se funde. La compañía media desaparece. Para uno tener chance de éxito tiene que ser mucho mejor que la media. Y aún así te puede ir mal. Entonces, no quiero desalentar a nadie, todo lo contrario. Pero es un proceso que uno tiene que realmente querer el objetivo final para tener alguna chance de lograrlo. No, y buenísimo ese mensaje porque yo sí creo que realmente pues es un juego que excepcionalmente vas a poder ganar solamente siendo mucho mejor que la mayoría. Totalmente. Y hay que apuntar hacia allá y creo que va muy alineado con lo que dices. Una pregunta así ya para cerrar ese tema de cómo ser atractivo para Kasek. ¿Qué métricas les obsesionan más a ustedes? ¿Retenciones, adquisición acelerada o unit economics? ¿Qué es eso que de pronto si yo quisiera que Hernán hoy viera mi empresa, qué le tengo que mostrar por lo menos para llamar su atención los próximos 3 minutos? Sí, infelizmente, como les dije antes, es un proceso donde tomamos decisiones con información muy imperfecta. Entonces, no hay ninguna fórmula que nos traduce en sí, vamos a invertir acá, no invertamos acá. Es un proceso de decisión muy subjetivo. De hecho, tenemos nuestro algoritmo. El algoritmo básicamente lo que termina siendo es un checklist y es asegurarnos que tenemos información para poder más o menos evaluar a las compañías en estos 8 o 10 ítems, pero no es que es algo matemático que podemos medir. Habiendo dicho eso, obviamente, más allá del equipo, que es algo que lo hablé, Unit Economics es algo que miramos, pero no Unit Economics de hoy, pero la dinámica, el Unit Economics termina siendo cuál es la dinámica de esta industria, ¿no? Es una dinámica en la cual tal vez uno necesita llegar a una cierta escala, pero esa escala no es infinito, y una vez que uno llega a esa cierta escala, permite, sí, tener ingresos por arriba de los costos. Esa dinámica es muy... Poder articular en un P&L la dinámica del negocio es importante, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que buscamos, pues condiciones que, como hablé antes, con ventajas competitivas que de alguna manera permitan defender el negocio durante un tiempo es muy importante. Y bueno, y después para nosotros, pero eso sí depende un poco de cada fondo. Cuanto el fondo es más grande, la oportunidad tiene que ser más grande todavía, ¿no? Si uno tiene un fondo más chico, puede tener un excelente retorno con una oportunidad que no tenga que ser tan grande. En nuestro caso, que ya tenemos fondos relativamente grandes, necesitamos que la oportunidad sea muy grande. Entonces, puede haber algún emprendedor que nos gusta mucho, puede ser que los unit economics o la dinámica de esa industria sea la que nos gusta ver, puede ser que esté construyendo ciertas ventajas competitivas a medida que va avanzando, pero el tamaño total de la compañía puede ser X, y no sé, si nosotros tenemos el 20% de X, eso termina siendo el 10% de nuestro fondo, la cuenta no cierra. Entonces, esa es una parte donde te diría que la mayoría de las buenas oportunidades que dejamos pasar es por eso. Y ahí es donde también está la creatividad del emprendedor de mostrar cuál es el mercado, ¿no? Porque realmente en estas industrias el mercado no está predefinido. Está el caso que todos deben haber leído infinitas veces de cuál era el mercado de Uber, era el mercado de taxis. Y sí, era el proxy más, no sé, más lógico que había en ese momento. Pero terminó siendo 10 veces más grande que eso, ¿no? Porque había otros viajes que no sucedían porque no había un medio, o sucedían, pero sucedían en bicicleta o en mi auto particular y dejaron de suceder.
o eran, no sé, rentals. Entonces, un emprendedor tiene que lograr, si cree realmente que la oportunidad es mucho más grande de la que el VC está evaluando, mostrarle eso. Totalmente. Bueno, Hernán, y para finalizar, siempre nos gusta pedirles a los invitados que nos recomienden 2 o 3 libros que creen que los emprendedores deberían sí o sí leer. Intentamos fomentar mucho el capacitarse, el tomarse esto en serio. Entonces, no sé si tengas algunas recomendaciones sobre eso. Sí, suelo leer bastante, no es que soy un lector, pero leo mis 15 libros al año y ahora con el COVID estoy leyendo, ya creo que leí más de 15 en lo que va del año. Así que no me quiero ir a la historia, pero alguno que he leído últimamente y me pareció muy interesante es Travel Makers. Uh-huh. Ese libro me encantó, es una historiadora que recorre la historia del Silicon Valley enfocándose en 4 o 5 historias, ¿no? Una es del Xerox Park, otra es de Apple, otra es de Atari, y está fascinante. A mí me encanta leer esas historias de emprendedores que son imposibles y que resultan teniendo éxito. A mí me motiva mucho, así que ese sin duda lo recomendaría. Pues leí otro también hace poco de la industria que me gustó menos, pero que está muy bueno, que es VC and American History, que es súper rico en historia de la industria del VC y justamente habla un poco de lo que yo les contaba antes, de dónde viene la industria del VC, y tiene mucho research, está muy bien hecho, pero es un libro un poquito más académico, no tanto inspiracional como el primero. Y después un libro que me gustó mucho, me pareció muy pragmático, e inclusive me hubiese gustado haberlo leído en 2011 cuando empezamos con Kasek, porque cuando empezamos con Kasek yo pensé que sabía todo de Venture Capital, porque había sido un emprendedor y había lidiado y trabajado con VCs, pero después me di cuenta que me faltaba mucho por aprender. Y este es un libro que se llama Sand Hill Road, ¿cómo es que se llama? Secrets of Sand Hill. Secrets of Sand Hill Road, exactamente. Secrets of Sand Hill Road. Está muy bueno, muy bueno. Habiendo leído después de 8 años en esta industria, tal vez me parece un poco básico, pero me hubiese encantado saber mucho de esas cosas cuando empecé Kasek, y sobre todo me hubiese encantado saber muchas de esas cosas cuando 20 años antes estaba negociando term sheets con VCs. Claro. Y había cosas que no conocía y las fui descubriendo. Y creo que este libro es un muy buen trabajo en poner en blanco y negro ese ABC de cómo funciona esta industria. Y creo que está muy bueno. Me parece que la audiencia de ese libro es mucho más el emprendedor que el VC. Claro. Listo, excelente. Ahí vamos bueno, te cuento también, vamos a publicar esta entrevista también en nuestros canales de YouTube. Y bueno, darte las gracias. Vamos a mandarle también, ponerle encabezado a los libros para que los emprendedores lo puedan leer. Y más que todo, darte las gracias. Un gran espacio. La verdad que creo que le sacamos mucho provecho y todos los conceptos de los cuales hablas son bastante enriquecedores para todos los emprendedores. Así que muchas gracias, Hernán, por el tiempo. Un placer, Felipe. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y que tengas buena tarde. Estamos en contacto. Igualmente a todos. Feliz fin de la cuarentena. Espero. Estés bien. Chao. A todos Cuídense, hasta luego. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que estos espacios sigan sucediendo. Cada vez tratamos de traer más y continuar con los mejores invitados que podemos tener, y esperamos que los puedan disfrutar y sacarles mucho provecho. Así que a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo y seguimos en contacto y en nuevos espacios que vamos a seguir lanzando. Este webinar lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube Rockstart, para que los sigan, para que los acompañen, y ahí también van a estar colgados, y están ya colgados, los webinars anteriores en los que está Simón Borrero de Rappi, está Andrés Gutiérrez de Tapsi de Te Paga, está también David Vélez de Nubank, y bueno, tenemos todos los que han pasado por este
este canal. Así que a todos muchísimas gracias y esperamos muy pronto tenerles otro nuevo webinar. Que estén bien.